Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy se encuentra con nosotros el doctor Francisco López Bárcenas. Francisco es doctor en Desarrollo Rural, abogado, mixteco, nusabi, autor de más de una treintena de libros sobre la cuestión indígena, sobre el desarrollo rural y sobre tantas cosas más, ¿verdad, Francisco? No, hombre, pues ahí vamos poco a poco, diciendo un poco lo que hay que decir, ¿no? Así es, uno de los más importantes intelectuales indígenas y no indígenas del México contemporáneo. Francisco, estamos en plena pandemia. ¿Cómo han enfrentado los pueblos indígenas en México esa pandemia? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Telesur por el espacio para decir unas cuantas palabras de lo que hemos visto y hemos reflexionado con algunos compañeros. Mira, lo primero que me gustaría decir, un poco para decir cómo la han enfrentado, es qué están enfrentando. Y en este sentido me hago eco de las declaraciones que hizo José Francisco Cali. Él es el nuevo relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. Él, el día 18 de mayo pasado, emitió un comunicado diciendo que estaba muy preocupado por las noticias que le estaban llegando, porque desde su punto de vista, los pueblos estaban sufriendo la pandemia, pero no solo, esto es muy importante, no solo en el aspecto de salud. Dijo que los estados, las medidas que estaban tomando los estados, estaban profundizando la marginalización de las comunidades y militarizando sus territorios. Dijo que las empresas privadas estaban utilizando la pandemia para avanzar sobre sus territorios, para apropiarse de los recursos naturales. Y finalmente dijo, la mejor forma de enfrentar la pandemia es reconociendo la autonomía y los autogobiernos de los pueblos. Me parece muy importante esto y me parece prácticamente un retrato de lo que está pasando en nuestro país. O sea, no es solamente una reflexión general, sino que tiene aterrizaje. No, tiene muchísimo aterrizaje. Entiendo que lo tiene mucho más en el sur que en nuestro país, en el centro del continente, pero parece un retrato de nuestro país. En materia de salud, ya se ha dicho mucho, no tenemos en las regiones indígenas ni siquiera hospitales. En el aspecto de la marginalización ya se ha visto que ha habido problemas de rescate de la pequeña, la mediana industria, pero a pueblos indígenas nada. En materia de militarización, ya sabemos, ya hay un decreto de que sean los militares, en lugar de la Guardia Nacional, los que se aboquen, este ha sido el discurso oficial, a la seguridad nacional, a la seguridad social. En materia de territorio ya hemos visto como el Tren Maya, como el tren transísmico, cómo se ha declarado incluso la minería como asunto esencial. A mí me parecería, y lo he comentado con algunos compañeros indígenas, que lo esencial ahorita es la salud y la comida, ¿no? Pero el gobierno ha dicho que es la minería. Y bueno, lo que preguntas tiene que ver mucho finalmente con la propuesta del relator, porque justamente los pueblos han respondido como han podido. Yo he dicho, bueno, muchos de ellos tomaron medidas de encerrarse, de encapsularse. Eso lo hacen los pueblos siempre que hay peligro. ¿Te parece que vamos un pasito para atrás y ahorita volvemos a ese proceso sí, claro, de encapsulamiento? A ver, cuando hablamos de pueblos indígenas en México, estamos hablando de pueblos que viven en sus territorios originales, ancestrales. Estamos hablando de también pueblos que viven en las grandes urbes. Así es. Estamos hablando de pueblos que viven en los grandes campos agrícolas del noreste del país, prácticamente como jornaleros. Así es. Por supuesto, en Estados Unidos. Así es. ¿Qué magnitud de la población estamos hablando?
Francisco? Bueno, estamos hablando en números redondos, estamos hablando que en México hay 68 pueblos indígenas. Somos más o menos 15 millones de personas. En más o menos el 60% de esta población se encuentra todavía en los territorios originarios y el 40% ha migrado hacia las grandes ciudades, como tú bien dices, hacia el extranjero, sobre todo a los Estados Unidos, a Europa también, aunque en menor medida. Y muchas de las razones por las que han emigrado son económicas, pero muchas también son efecto de las políticas neoliberales de extractivismo, los desplazados por construcción de obra pública, represas, son muchísimos. Y los desplazados por la violencia también son muchísimos, ¿no? Entonces estamos hablando de esto y tenemos ciudades como en el norte del país, Monterrey, Coahuila, que históricamente no tenían una población significativa, ahora se han vuelto muy importantes. En la frontera, Chihuahua, donde están las maquiladoras que también acaban de declarar como actividad esencial, pues también ahí están los pueblos indígenas. Y tú dices hace un momento que muchos de estos pueblos en sus territorios originales se replegaron, cerraron caminos, se encerraron. Y dices una cosa muy interesante, esto ha sido una reacción histórica. Histórica. Si uno ve las guerras de independencia, por ejemplo, los pueblos se encerraban. Si uno ve... directamente. Sí, es como una actitud, creo, defensiva, pero también del control territorial. En tiempos difíciles nosotros aquí mandamos, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje. Primero, pero también hay casos muy recientes. San Francisco Cherán es un caso típico de apenas del 2011, ¿no? Frente a la amenaza del crimen organizado, cuando expulsan a las autoridades porque estaban coludidas con el crimen organizado, pues ellos se encierran literalmente y quien los mantiene, esto es importante, son los migrantes. Quien les manda dinero para que puedan tener comida, satisfacer sus necesidades básicas son los migrantes y ahora está sucediendo más o menos lo mismo. Yo lamento mucho cómo desde el gobierno, desde la Secretaría de Gobernación, pero sobre todo desde los medios masivos comerciales se ha dicho que esto es una violación del derecho al libre tránsito. No, es un derecho de autodefensa que está muy bien establecido por el derecho internacional y que tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Yo creo que lo que hay que ver aquí es que algunos pueblos, los más organizados, los que tienen atrás de ellos un equipo de sus propios miembros que han ido a estudiar afuera y han podido hacer planes, lo han hecho muy bien. Ya te dije, San Francisco Cherán, pero también Capulalpan de Méndez en Oaxaca, pero también algunos de la Mixteca, algunos del norte, ¿no? Que creo que son los menos. Muchos de ellos reaccionaron ante la necesidad de protegerse y muchos más creo que reaccionaron pues prácticamente como una actitud refleja de lo que habían hecho los vecinos, pero la mayoría están encerrados y no dejan pasar ni gente de fuera, ni siquiera gente de ellos que estuvo afuera, que este es un problema que se genera con los jornaleros agrícolas, ¿no? Y los que los dejan pasar, los mandan pues a su casa a 15 días hasta que se vea qué está pasando. Entonces creo que esa es la primera actitud defensiva, podría decir, de los pueblos, ¿no? ¿Cómo resuelven el problema de la alimentación, Francisco? Pues estamos hablando ya de casi 3 meses. Ya están teniendo muchos problemas. Esta clasificación que hacía me parece importante porque los que hicieron pues un encapsulamiento, digo yo, meditado, pues vieron el problema de la alimentación. O sea, vieron el problema de la alimentación, vieron el asunto del agua, vieron el asunto del trabajo incluso, ¿no? Esos no están teniendo problemas, pero los que lo hicieron como una manera desesperada no previeron mucho de estas cosas y ya están comenzando a salir.
En los pueblos no se para la actividad, Luis. En los pueblos, aunque no dejen entrar ni salir, ellos siguen trabajando. Ellos se siguen moviendo. Ellos no están con eso de quédate en casa porque no tienen un ingreso diario que se lo permita. Esa es una medida de privilegio para los que somos burócratas, tenemos un salario. Eso es posible, pero los pueblos tienen que salir. Diario hay mercado, diario van al campo, diario van a ordeñar las vacas. Diario. Esa es una actividad que ven. Lo que cuidan es no juntarse. No juntarse. ¿Te parece, Francisco, si vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en muy breves instantes? Con mucho gusto, Luis. No se vayan. Volvemos. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras conversando sobre la pandemia y los pueblos indígenas en México con el doctor Francisco López Bárcenas. Él es integrante del pueblo Nuusabi, mixteco, tal y como se conoce más comúnmente en México, y un gran conocedor de la problemática de los pueblos originarios. Francisco, un poco nos hablabas, abuelo de pájaro, de la situación que están viviendo los pueblos originarios en sus territorios. Pero en las grandes ciudades son muchos de ellos pobres urbanos, sí, también desprovisto de carencia, sí, muchos dedicados al comercio formal o informal. ¿Tienes una idea de cómo les ha pegado la enfermedad y qué están haciendo para responder a eso? Sí, bueno, tengo una idea de lo que me han comentado algunos conocidos, por ejemplo, de Ciudad Juárez, que en la frontera norte con Estados Unidos, o de la misma capital del país, en la Ciudad de México, y otros lugares. Es muy lamentable, primero, porque se les ha invisibilizado como indígenas, primero. También porque no se está haciendo un recuento minucioso de lo que está pasando. En el Estado de México, que es una zona conurbada al Distrito Federal, que es muy abundante la población migrante que existe, pues me están diciendo que hay incluso familias enteras que han muerto de coronavirus. Familias enteras. Familias enteras que han muerto de esto, y no se reportan como tales, ¿no? Entonces, tenemos ahí un problema, yo creo, en varios sentidos. Primero, muchos de ellos trabajaban, tenían un ingreso, lo repartían entre su familia que estaba con ellos y otro lo mandaban a la comunidad para alimentar a otros, apoyar a otros miembros de la familia que quedaron allá. Eso ya se acabó. No hay trabajo, no hay ingreso, no hay entonces dinero ni para la familia ni para los que quedaron allá. Algunos de ellos comenzaron a regresar a los pueblos y muchos, la verdad es que son pocos los que no pudieron entrar. Muchos sí entraron, han entrado a sus comunidades, pero tienen el problema ahora de en qué se ocupan. O sea, hay un doble problema, no hay ingreso, pero tampoco hay trabajo para que se puedan solventar las necesidades. Un problema de ingreso grave. Gravísimo, ¿no? Y el caso de los jornaleros que laboran en los grandes campos agrícolas del noreste mexicano, produciendo vegetales, muchos de ellos de exportación hacia Estados Unidos. La mayoría de exportación a Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos un gran problema también con un poco como lo mencionaba para los urbanos, pero aquí más agravado por una razón muy simple. Los campos agrícolas, como están muy tecnificados, producen muy rápido. O sea, la maduración del fruto es rapidísimo. Son horas. No son días, no son semanas, son horas. Y entonces creo que los empresarios han hecho un cálculo de que no pueden dejar a los trabajadores, no pueden darles protección, no pueden mandarlos a casa porque se quedan pierden la cosecha. Creo que ese es el cálculo que han hecho y creo que lamentablemente el gobierno ha aceptado eso. Entonces, la mayoría de los jornaleros agrícolas están trabajando como si no hubiera ninguna pandemia, ni no hubiera nada de esto.
El problema se agrava porque no les han dado protección de nada, ¿no? Los que conocemos campos agrícolas sabemos que trabajan en condiciones pero miserables en términos ¿Trabajaste como jornalero en el campo? Yo fui jornalero cuando fui estudiante. Debo decir, no sé si para vergüenza mía o no sé, que solamente aguanté 2 semanas. No, la verdad era muy, muy pesado, pero sí conocí las condiciones en que laboran, ¿no? Además, en sus casas no tienen, cuando viven en casas, sino en barracones, no hay agua potable. No hay agua potable, toman de las cañerías, de los canales que van para el riego, que la mayoría de las veces están infectadas por el mismo insecticida porque pues lo rocian a través usando aviones, ¿no? Pero también de heces fecales, o sea, de todo. Es una condición muy pésima en términos de sanitarios, ¿no? Entonces son candidatos naturales a ser contagiados, ¿no? Y los paisanos que están en Estados Unidos, que son una fuente fundamental de remesas y de apoyo para sus comunidades. Sí, también pasa eso. Yo creo que la mayoría, por lo menos de los que conozco, la mayoría se quedó allá. Muchos sin trabajar, pero algunos trabajando, sobre todo los que están ya están de residente, ya tienen documentos, algunos están laborando, y aquí opera mucho este sentido de solidaridad que tienen los pueblos. Cuando uno habla de que los derechos de los pueblos indígenas son colectivos, tienen esa característica, no van a dejar morir a nadie. Entonces, ahí en algunos casos muchos han ido a vivir con los parientes, con los vecinos. No sé, ahí están pues satisfaciendo sus necesidades fundamentales. El problema creo que lo están solventando ahorita, pero si tomamos en cuenta que esto no va a resolverse en cortísimo plazo, pues también tenemos ahí un problema de qué van a hacer ahora que necesiten trabajar, ¿no? Necesitan tener ingresos. Cuando comenzamos esta plática, Francisco, hablabas tú del posicionamiento del relator. Sí. Y terminaba su posicionamiento hablando de la importancia de la autonomía de los pueblos para enfrentar el COVID-19. ¿Cómo explicarse esta situación? ¿Por qué la autonomía está relacionada con la posibilidad de enfrentar la enfermedad? Bueno, en principio porque los pueblos tienen una manera de concebir los problemas, en este caso la pandemia, y como tal tienen formas propias de atenderla. Te diré una cosa, el sentido de enfermedad que tienen en los pueblos no es el mismo que se tiene en el gobierno o en la sociedad mestiza, por ejemplo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo explicarlo? Hay muchísimas, pero una de ellas puede ser que enfermedad esté ligada a un problema de creencia y de organización social. Quiero decir, ¿por qué nos enfermamos? Porque nos portamos mal. Nos portamos mal socialmente puede tener muchas explicaciones. Una de ellas puede ser religiosa. Dios nos está castigando. Pero otra puede ser, nos hemos abusado de la madre naturaleza y entonces nos está pasando esto. Otra más puede ser, hemos dejado de lado nuestras prácticas que nos hacían sanos, nuestra comida, nuestra alimentación, a traerla de la siembra, ¿no? Esa puede ser. Y esa va a ser una respuesta que se dé también para esto. Los que piensen que es un asunto religioso, castigo divino, pues buscarán ahí, pero muchos seguramente lo van a ligar y van a buscar, volvamos a la Madre Tierra, respetemos a la Madre Tierra. Muchos pueblos están haciendo rituales pidiéndole perdón a la Madre Tierra porque no la han sabido cuidar, porque la han maltratado y están haciendo promesas de que de aquí en adelante la van a tratar bien.
muchos se están volviendo, y yo creo que esto incluso es por una cuestión elemental de sobrevivencia, están volviendo a los quelites y a los huevitos y a buscar las raíces. Y estas hierbas que surgen en la milpa, que sirven para la alimentación. Claro, y que pues son muy sanas, ¿no? Y que pues hemos abandonado porque el mercado de la comida chatarra pues nos ha apabullado con su propaganda, ¿no? Entonces, creo que si los pueblos tienen esa concepción y se organizan ellos para superarla, pues eso requiere autogobierno y es muy probable que también se vuelvan a recuperar, este sería el efecto positivo, se vuelvan a recuperar las formas propias de organización de los pueblos y la capacidad de producir sus propios alimentos y producir condiciones para su salud. Las comunidades que se han cerrado han impuesto también medidas disciplinarias y sanciones a quienes razón. Sí, sí. Y hay quien desde afuera ha acusado a estas comunidades, entonces, por lo menos a las autoridades de esas comunidades, de violar los derechos humanos. Sí. ¿Cómo explicarnos esto? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de nuestra idea muy discriminatoria, muy racista de entender al otro, ¿no? El otro, como no es como nosotros, pues es malo, ¿no? Yo creo que tenemos que voltear a verlos de otra manera, como son, no como queremos verlo. Porque mucho de eso, fíjate, mucho de lo que han hecho los pueblos, yo creo que si lo hubieran hecho las colonias, los barrios, hubieran evitado muchísimos problemas de los que está viendo en las grandes ciudades. Muchos de los problemas de alimentación, si se hubieran visto como se están viendo en algunos pueblos, pues tampoco tuviéramos grandes problemas en el sentido de no tengo nada que comer, sino cómo volteamos, yo lo que estoy diciendo es cómo volteamos a ver a los pueblos para aprender de ellos, de la solidaridad que pone en el centro al ser humano y no a la mercancía, ¿no? Yo creo que esa es la gran enseñanza que podemos sacar de esto. Los pueblos indígenas de México han sufrido una embestida brutal en contra de sus territorios y de sus recursos naturales. ¿La pandemia estableció una tregua en esa disputa o no siguió hacia adelante? Sí, no, siguió hacia adelante, incluso yo creo que están utilizando desde el gobierno y desde las empresas están usando la pandemia para avanzar, porque hay varias cosas que hay que decir. Una de ellas es que los tribunales suspendieron sus términos procedimentales. Entonces, si uno va a un tribunal a presentar una demanda, ya le pasó a los compañeros de Campeche, ya le pasó a los compañeros de Yucatán, que fueron a presentar amparos contra el inicio de las obras del Tren Maya y pues no les recibieron los amparos. Literalmente están prácticamente, técnicamente no, pero prácticamente sí, en una suspensión de garantías. Y esto, claro, lo están usando las empresas. Si uno toma en cuenta que desde la Presidencia de la República se ha declarado la actividad minera como una actividad esencial en esta pandemia, lo que dice es que las mineras van a seguir trabajando y es muy probable que vayan a ampliar sus proyectos utilizando esta situación, ¿no? Entonces, no veo que hayan parado, más bien veo que se están posicionando, por decirlo menos, y bueno, los pueblos también comienzan a reaccionar, hay que decirlo, los pueblos no están encerrados, lo vuelvo a decir, digo, no están en casa, no están paralizados, se están moviendo en sus comunidades, pero se están moviendo. Y es muy probable que alguna idea tengan de movilizarse regionalmente. Lo acabamos de ver en la semana pasada, el pueblo Macehual de Puebla logró parar una sentencia que venía en contra de ellos que iba a emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Francisco, la guillotina del tiempo nos quedó encima. Sé que esta conversación da para mucho más, pero muchas gracias por iluminarnos en una zona tan poco visible como es la de los pueblos indígenas y la pandemia.
Muchas gracias a ti, Luis, muchas gracias a Telesur. Y bueno, yo creo que espacios como estos hay que abrirlos más, porque creo que hoy más como que nunca en los pueblos de América Latina necesitamos saber qué está, conectarnos y ver si podemos agarrar un mismo rumbo, ¿no? Saludos. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.